Hola amigos, seguimos hablando de cambios porque sencillamente las cosas no dejarán de cambiar. La velocidad y detonantes del cambio. 38 años tardó la radio para llegar a tener 50 millones de escuchas. 13 años tardó la televisión para llegar a tener 50 millones de espectadores. 4 años tardó la internet para tener 50 millones de usuarios. 2 años le tardó a Twitter tener 50 millones de usuarios. Y solamente 19 días le tardó a Pokémon llegar a tener 50 millones de usuarios. Hoy vamos a hablar acerca de la velocidad y los detonantes del cambio. Muchos afirman que la pandemia nos aceleró, nos adelantó 5 años. El teletrabajo, las clases virtuales, las videollamadas, las videoconferencias, las redes de comunicación, el crecimiento de los negocios online, los dinámicos programas informáticos, en fin. Todas esas cosas no son para nada una moda, son una revolución y vinieron para quedarse. Y es mejor que nos adaptemos lo más pronto posible y ver qué oportunidades y ventajas podríamos aprovechar. Yendo un poco al pasado y ver los principales detonantes de este cambio, es importante ver un poco al pasado. Peter Drucker dice que la vida se vive mirando hacia adelante, pero se entiende cuando miramos hacia atrás. ¿Y cuáles fueron los principales causantes de todos estos cambios? ¿Cuáles son los principales detonantes del cambio? En primer lugar, la caída del muro de Berlín. 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. La caída del muro desató una fuerza que liberaron en última instancia a todos los pueblos cautivos del Imperio Soviético, pero en realidad hizo mucho más que eso. Inclinó la balanza del poder en un mundo entero a favor de quienes defienden un gobierno democrático, consensuado y orientado al libre comercio, y en detrimento de quienes defienden el régimen autoritario y las economías dirigidas desde un poder central. La Guerra Fría había sido una lucha entre dos sistemas económicos, el capitalismo y el comunismo. Y con la caída del muro, solo quedó uno en pie. Y todas las personas de una u otra forma debían orientarse hacia él, hacia el capitalismo. Desde ese momento, más economía se organizarían de abajo hacia arriba, siguiendo las demandas y las aspiraciones de las personas, y no de arriba abajo siguiendo la corriente de una camarilla gobernante. En cuestión de 2 años, de solo 2 años, empezaron a cambiar las cosas en el Imperio Soviético. Dejó de haber un imperio donde refugiarse y poder sostener regímenes autocráticos, y eso tuvo un impacto en Asia, en Oriente Medio, en África y en América Latina. Sin duda un gran cambio. Para las generaciones mayores se trató de una transformación poco grata. El sistema comunista favoreció a muchos a la hora de crear igualdad de condiciones o igualdad de pobreza entre la gente, mientras que el capitalismo hacía a las personas muy desiguales
y la caída del muro de Berlín desestabilizó profundamente a un tipo de persona acostumbrada al estilo de vida paquidérmico y limitado, pero seguro, del socialismo, en el que tenías garantizado el empleo, la vivienda, la educación y una pensión que, por pequeña que fuera, era segura. Pero para muchas otras personas fue un boleto a la libertad. Fue salir libres de la cárcel. Es por ello que la caída del muro de Berlín se notó y tuvo un impacto mucho más allá de Berlín, en muchos lugares. Por ejemplo, en la India, comenta el economista Tarun Das, él dice: nosotros teníamos una montaña de regulaciones, controles y burocracia, y la India se estaba quedando sin una moneda fuerte. Así que decidieron abrir los mercados, abrir la economía, y él dice: cayó nuestro muro de Berlín. Y fue como soltar un tigre enjaulado, dijo Das. La economía creció de un 3% anual a un 8%. Y en pocos años, hasta había empresa india en la revista Forbes y Fortuna 500 como las más ricas, entre las más ricas, más prósperas del mundo. La caída del muro allanó el terreno para que otros países accediesen al capitalismo de libre mercado y liberar la ingente energía de cientos de millones de personas en sitios como la India, China y el antiguo Imperio Soviético. Sirvió también para pensar de otra manera en el mundo, para verlo más como un todo, sin fisuras, porque el muro de Berlín no estaba obstaculizando únicamente nuestro avance, sino también nuestra visión, es decir, nuestra capacidad para ver el mundo como un mercado único, un ecosistema único y una comunidad única. Costaba mucho pensar en una comunidad global. Otro economista indio, Amartya Sen, premio Nobel y profesor de Harvard, dijo: el muro de Berlín no solo simbolizaba que había personas que no podían salir de Alemania del Este, sino que era además una manera de impedir que nos formásemos una visión global de nuestro futuro. No se podía reflexionar sobre el mundo desde un punto de vista global. Y cuenta una historia de una rana que nace en un pozo y nunca en toda su vida sale de él. Su visión del mundo es el pozo. Antes de la caída del muro, así era el mundo para muchas personas. Cuando el muro cayó, fue como si la rana sale del pozo, pudiese salir del pozo y comunicarse con todas las ranas de todos los demás pozos y aprender muchísimo los unos de los otros. La mayor parte del conocimiento se deriva de aprender de los que están al otro lado de nuestras fronteras. Así que a partir del 9 de noviembre de 1989, el mundo se transformó en un mejor lugar para vivir, porque cada brote estimulaba otros brotes, y esto tuvo un efecto detonante, crucial, determinante en casi todas las sociedades. La caída del muro permitió que más personas entraran en contacto con las reservas de conocimientos de los otros y viceversa. Hoy día, cuando grabo este video, en Cuba se está protestando por libertad y se está pidiendo libertad. Es de los
poco sistema comunista que aún queda en el mundo. Ojalá que los cubanos también logren su libertad y logren derribar su muro de Berlín. Detonante número 2, la entrada del Internet, la fuerza de cambio más importante. Las economías, la sociedad, las estructuras de poder e incluso los gobiernos se han visto profundamente alterados y socavados, y con la distribución de millones de PC y la entrada del Internet todo ha cambiado. Pero es bueno saber un poco de la historia de cómo empezó todo esto. Algunas personas empezaron a obtener sus primeros PC, computadora personal, a principios de los 90. Pero solo científicos informáticos de todo el mundo habían empezado a usar esa cosa llamada Internet y correo electrónico. Pero todavía no había aparecido el Internet tal como lo conocemos hoy. En aquellos días, las redes contaban con unos protocolos muy básicos de intercambio de archivos y de mensajes electrónicos. Solo las personas que tenían el mismo sistema operativo y el mismo software podían intercambiarse información y documentos a través del correo electrónico o un archivo. No se podía enviar un correo a cualquier persona y a cualquiera como lo hacemos hoy. La entrada de Windows 3.0 el 22 de mayo de 1990, solo 6 meses después de la caída del muro de Berlín, empezó a facilitar la comunicación entre las personas normales. Meses después se logró un avance impresionante y las ventanas, los Windows, se abrieron, unido a la distribución de millones de PC por parte de IBM, Microsoft, Apple, bueno, su famosa Macintosh. IBM, Microsoft y la Macintosh se empezaron a distribuir por todo el mundo. Luego se pasó de una plataforma basada en PC a una basada en Internet y nació el navegador de la web, capaz de bajar documentos de página web o almacenarla a sitios de Internet y demostrarlos en la pantalla de cualquier ordenador. Y esto conquistó realmente la imaginación de la gente. El concepto que luego conocimos como World Wide Web, una web mundial ancha, un sistema para crear, organizar y enlazar documentos de modo que puedan verse fácilmente, fue creado por el informático británico Tim Berners-Lee, que fue el primer sitio web en 1991 con el deseo de tener una red informática que le permitiese a los científicos compartir sus investigaciones de manera sencilla. Esto debe recordarnos cómo empezó Facebook, que fue creada por Zuckerberg y sus amigos para facilitar la comunicación entre las chicas en la universidad, sin pensar que él iba a empezar una gran industria y un gran negocio como lo es Facebook hoy. En el 1995, una pequeña empresa llamada Netscape, fundada en Mountain View, creó el primer navegador de uso generalizado y con alcance para el gran público. Hasta ese momento, eso del Internet era un territorio para los chiflados de Internet, para esos tipos genios con unos lentecitos, para esos nerds. Pero las cosas cambiaron. Y el 9 de agosto de 1995, Netscape empezó a cotizar en bolsa. Y después de aquel momento, el mundo jamás ha vuelto a ser el mismo, ni volverá a ser el mismo, ni dejará de cambiar. Y mi deseo
es que usted pueda entender eso y que haga los ajustes que tenga que hacer a tiempo para que pueda no solo mantenerse, no solo sobrevivir en esta época de cambio, sino también aprovechar cualquier oportunidad de negocio que genere el cambio, que surja gracias al cambio. El navegador Netscape proporcionó el primer navegador comercial suficientemente amplio como para poder surfear, navegar por internet. No solo le dio vida a internet, sino que además la hizo accesible a toda clase de personas, desde 5 años a 85, 90 años. Todo el mundo podía estar conectado. Pocos días después, también en 1995, todos recordaremos Windows 95, apareció otro gran catalizador, Windows 95, que salió al mercado como una semana después de Netscape empezó a cotizar en bolsa. Y en poco tiempo Windows 95 se convertiría en el sistema operativo utilizado por la mayoría de la gente en todo el mundo. Aunque hoy día esta tecnología de navegación son cosas muy normales y parte de nuestras vidas, en realidad fue uno de los inventos más importantes de la historia moderna. Fue uno de los inventos más importantes de la historia contemporánea. Luego surgieron otros sistemas operativos, navegadores comerciales mucho más amplios, más rápidos, que permitieron que el mundo se siguiera conectando con la gran facilidad que hoy conocemos, cada vez más rápidos. Y eso, amigos, ha impactado a tantos negocios en todo el mundo, algunos para bien y otros no tan bien. Otros han desaparecido, otros se han vuelto obsoletos de la noche a la mañana debido a esta gran fuerza que es la tecnología. Las compañías telefónicas que cobraban a larga distancia, eso desapareció, porque la gente empezó a comunicarse por correo electrónico y luego por el Messenger y videollamadas. Y las compañías de teléfono han tenido que reinventarse y ofrecer otros servicios como cable, internet, tratar de asegurar una renta fija entre sus usuarios y moverse a la creciente demanda de teléfonos móviles, que también empezó su gran auge al final de los 90 y principio del 2000. Desde luego que aquel momento no faltaron los escépticos que dijeron que nada de esto funcionaría, que era una ola, que era demasiado complicado, que era demasiado difícil salir a buscar un PC y un módem, y decía, la gente tarda mucho en cambiar costumbres y en aprender a usar una tecnología nueva. Se equivocaron. La gente hizo el cambio y lo hizo rápido, y en 10 años casi 1.000 millones de personas en el mundo estaban usando internet. Hoy día cerca de 4.000 millones de personas, casi 4 billones de los 7 billones de seres humanos usan internet, porque la gente cambió sus hábitos y siguen cambiando, que hasta las abuelas tienen Facebook, Instagram y WhatsApp. La gente cambiará sus hábitos si tienen una poderosa razón para hacerlo. Y resulta que las personas tenemos un afán innato para comunicarnos con otras personas. Una de las grandes dificultades de este virus ha sido que
nos ha quitado la comunicación con otras personas. Una razón poderosa para una abuela es poder ver su nieto por la cámara, su nieto que vive a miles de kilómetros de ella. Entonces han aprendido, la gente cambia si tiene una fuerte razón para cambiar. Cada vez más y más compañías empezaron a cotizar en bolsa. Por ejemplo, Netscape empezó a vender sus acciones a $31. Los inversores se animaron a creer que la demanda en el uso de Internet y de productos relacionados con Internet sería infinita. Y la respuesta es una palabra: digitalización. Digitalización. Esto sin duda creó una revolución en el hecho de poder digitar y almacenar información. Todo el mundo quiso digitar lo máximo posible: datos, música, fotos, archivos, películas. Se transforman en bits y bytes. Por cierto, ahí comenzó la muerte del carrete de fotos, cuando Internet hizo posible enviar fotos al mundo entero, adjuntándolas al correo electrónico o dentro del propio mensaje. Y eso mismo pasó con la forma de escuchar música y un montón de cosas más. La forma de leer, ahora tenemos un montón de libros en formato digital. En el año 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos, en la cresta de la burbuja tecnológica, una y otra vez una batería de periodistas asediaban a Bill Gates con la misma pregunta: ¿estos valores bursátiles relacionados con Internet son una burbuja? O sea, ¿van a desplomarse las acciones de Internet en algún momento? Vamos a ver, chico, contestó él. Claro que es una burbuja, pero esta no es la cuestión aquí. Esta burbuja está atrayendo tanto capital al sector de Internet que va a impulsar la innovación a un ritmo cada vez más rápido. Bill Gates escribió un libro, Los negocios en la era digital, vaticinando todo lo que hoy tenemos. Un visionario. Comparó lo que estaba pasando en el Internet con la fiebre de oro, en el sentido de que había ganado más dinero vendiendo Levi's, Piolet, Pala, plazas, hotelera a los buscadores de oro que sacando el mineral precioso de la tierra. O sea, ese negocio provocó muchos otros negocios, y es justo lo que ha pasado con el Internet. Desde luego que hay que tener cuidado con las burbujas, porque cuando explotan hacen que mucha gente pierda dinero, como pasó con la burbuja inmobiliaria hace unos años. Pero el Internet no fue una moda, fue y es una revolución que ha cambiado y seguirá cambiando nuestras vidas para siempre. Todas las esferas, la forma de comunicarse, de hacer fotos, de guardar archivos, de ver televisión, de disfrutar el deporte, de transferir dinero, la forma de comprar, la forma de viajar y hacer turismo. Todo eso vino para quedarse. Hace unos años, mi hijo mayor y yo quisimos ver a David Ortiz, el Big Papi, jugar antes de su retiro, y viajamos a Boston. Sin salir de casa, teníamos reservado tickets de avión, rentar un carro en el aeropuerto, habitaciones de hotel y los tickets del estadio, sin salir de casa. Eso solo pudo ser posible en la era del Internet. Hoy día vemos a un turista que gracias al Internet está súper informado, muy orientado de los precios reales, anda con un GPS que lo ayuda a llegar a cualquier lado, y como si esto fuera poco, en su móvil tiene un traductor que puede ayudarlo a comunicarse con cualquier persona
y llegar a cualquier lugar sin la necesidad de una agencia de viaje, de un taxista o un guía turístico. La forma de anunciarse está cambiando. La gente inteligente se está cambiando de anunciarse en la televisión a anunciarse en el móvil. Porque usted y yo duramos días sin ver televisión, pero lo primero que hacemos en la mañana es ver el móvil, lo último que hacemos es ver el móvil. Tenemos gente de la India llevando la contabilidad a una empresa en Inglaterra. Un montón de fuerzas que han cambiado, hasta gobierno han caído con suma facilidad por un mensaje de WhatsApp que se ha filtrado, como le pasó al gobernador de Puerto Rico y al expresidente PPK en Perú cuando se filtró un audio. Sin embargo, la primera demostración y ejemplo del impacto que tendrían los teléfonos celulares sucedió en España después del atentado en el metro de Madrid, 11 de marzo del 2004, 3 días antes de las elecciones presidenciales de España. En ese atentado murieron casi 200 personas y alrededor de 2.000 heridos. Ese mismo día de los atentados, la telefonía fija y móvil registraron incrementos del 725%, y entre las 9 y 10 de la mañana también el tráfico de internet registró un fuerte aumento. Los diarios digitales mostraron agilidad, incrementaron su número de información sobre los atentados en sitio web. 25 millones de mensajes se enviaban cada día en esos días. El Partido Popular, partido de gobierno, fue acusado de ocultar información y se convocó vía mensaje de texto y de correos una protesta frente al Partido Popular en Madrid, porque al principio se pensó que ETA, el grupo separatista vasco, que era conocido por sus bombas y actos de terror, había sido el causante de los atentados en el metro de Madrid. Pero los mensajes revelaron la verdad. No fue ETA, fue Al Qaeda. Empezaron a textearse. No fue ETA, fue Al Qaeda. La diferencia era capital. El presidente español José María Aznar había enviado tropas a Irak y era conocido por sus estrechas relaciones con su homólogo presidente norteamericano Bush. Al Qaeda le estaba pasando la factura a los amigos de Bush y los españoles se sintieron traicionados, que le ocultaron información y no querían problemas con Al Qaeda. Así que el Partido Popular, que eran grandes favoritos para ganar las elecciones, en solo 3 días se viró la torta. Y gracias a la fuerza de internet y los mensajes, el Partido Popular pierde las elecciones a mano de José Luis Zapatero. Zapatero le gana a Mario Rajoy, quien era el candidato del Partido Popular, y perdieron porque una frase se hizo viral. No fue ETA, fue Al Qaeda. Eso fue un gran cambio en el mundo y una gran demostración de lo que sería la entrada del internet. Amigos, seguiremos hablando en otra ocasión acerca de los cambios y sus detonantes. Recuerde, ¿cuál es el costo de usted cambiar y cuál es el costo de no cambiar? ¿Cuáles de esos cambios están afectando directamente su sector? Hasta la próxima, amigo. Israel Acosta de Avanza, Liderazgo Estratégico. Que pases un buen día, y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y que compartas este material. Hasta la próxima.